La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es una deuda, como aquella persona que quiere comprar muchas cosas y se envuelve en muchas deudas. Luego de meterse en tantas deudas, llegará a un punto a donde no podrá pagar esas deudas, a donde esa deuda se convierte en cargas, a donde se convierte en una carga difícil de llevar, difícil de pagar, a donde uno se siente prácticamente como un esclavo, trabajando para simplemente pagar esas deudas en las que se metió. Y llegará tal vez a un punto a donde esa persona no va a poder pagar esa deuda. Se va a sentir esclavizado, se va a sentir como que tiene un peso sobre sus hombros que no puede pagar. Yo no sé si tú te has sentido de esa manera en algún momento en tu vida. Ha acumulado tantas deudas que no ha podido pagar y se ha convertido en una carga difícil de llevar. Así es el pecado. El pecado te esclaviza. El pecado se convierte en una carga que tú no puedes llevar por tu propia fuerza. El pecado se convierte en una carga difícil de llevar. Pero para eso apareció Cristo, para sacarnos de la muerte y traernos a la vida. Para que nosotros podamos ser libres de esa esclavitud del pecado. Estás aquí en el día de hoy. Pablo, cuando escribió esta epístola, él estaba preso. A Pablo se le reconoce como el apóstol de Jesucristo. Y mientras él estaba preso, escribió como cuatro cartas. Escribió la carta de Filemón, de Colosenses, de Filipenses, y esta carta que estamos hablando en el día de hoy, el libro de Efesios. Mientras otros estaban afuera, Pablo estaba preso. Yo quiero decirte en el día de hoy que muchas veces tus mejores libros van a salir de un momento de prisión, de un momento de dificultad. Tus mejores canciones, tus mejores producciones, tus mejores libros van a salir de un momento de prisión, de desierto, de dificultad. Y ahí fue donde estaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba dentro de una cárcel, pasando un momento de dificultad, un momento difícil, pero eso no impidió que él pudiera escribirle a la iglesia de Efesios. A la iglesia de Efesios él le escribe: todos anduvimos muertos en vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, haciendo los placeres de la carne, satisfaciendo esos placeres que nos apartaba de Dios. Él le dice: todos anduvimos en algún tiempo muertos en esos delitos y pecados. Tenemos que entender en el día de hoy que la persona que vive una vida de pecado, que eso nos hace prácticamente espiritualmente muertos. Eso nos hace esclavo a Satanás. Eso nos somete al gobierno del enemigo, aunque lo queramos reconocer o no. Aunque queremos creerlo o no. El que practica el pecado está bajo el gobierno del maligno. Yo quiero decirte en el día de hoy que el pecado no mira tamaño, no mira estatura, no mira credenciales, no mira alturas, no mira nada de eso. El pecado no le interesa si tú eres niño, si tú eres joven, si tú eres adulto. El pecado no le interesa si tú tienes maestría, bachillerato, un doctorado. No importa qué estado de gobierno esté o en qué lugar en tu vida. El pecado no le interesa. El pecado produce muerte. Y el que practica el pecado es esclavo de Satanás, dice la Biblia, príncipe de la potestad del aire. ¿Por qué príncipe de la potestad del aire? Porque la Biblia dice claramente que no tenemos lucha contra carne
ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese es el príncipe de la potestad. Los creyentes enfrentan un conflicto directo, un conflicto espiritual en contra del enemigo y en contra de esos ejércitos, espíritus malos que gobiernan esas regiones celestes, huestes de maldad que estimulan y fluyen a las personas a hacer las cosas incorrectas, que influyen a los gobiernos, que influyen en diferentes lugares del mundo en contra de los principios bíblicos, en contra de la voluntad de Dios. Un imperio de maldad, un imperio con jerarquía, un orden, un sistema que hoy en día está operando en la mafia, que hoy en día está operando en las regiones celestes, hueste de maldad, que hoy en día está operando en la Casa Blanca, operando ahora mismo en Hamas, operando en diferentes gobiernos y lugares del mundo, haciendo cosas en contra de los principios bíblicos, en contra de la humanidad, porque fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios, y es por eso que el enemigo quiere matarte. Es por eso que el enemigo quiere acabar con tu vida. Ese imperio de maldad, de jerarquía, un sistema diabólico que hoy en día está operando en diferentes lugares del mundo, operando en pandillas, operando en la mafia, operando en muchas organizaciones, en contra de la iglesia del Señor. Pero yo te tengo buena noticia en el día de hoy. Qué bueno es que la puerta del infierno no prevalecerán en contra de su iglesia, dice el Señor. Gloria a Dios. Qué bueno que Dios nos dio esa autoridad. Qué bueno que Dios hoy te dice: la puerta del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia de Jesucristo. Dios es bueno, amén. Mira lo que dice 1 de Juan 5:19. Y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. El príncipe de la potestad del aire. Dice la Biblia que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Esto es lo que no podemos tapar con nuestra mano. Que el mundo entero está bajo una influencia del enemigo. Y la realidad es esta, que aunque queremos creerlo o no, el que practica el pecado está bajo el maligno. Dice 2 de Corintios 4:4, en lo cual el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, el príncipe de la potestad del aire está operando en ellos. El espíritu del maligno está operando en los hijos de desobediencia. Y la realidad es esta, que no hay excusas para aquellas personas que practican el pecado. No habrá excusa delante de un Dios todopoderoso. No habrá excusa de cómo nosotros vivimos nuestra vida. Si decidimos servir a Dios o decidimos darle la espalda, no habrá excusa del pecado y de la desobediencia. Todos tendremos que darle cuenta a Dios en algún tiempo de nuestra vida. Nosotros vamos a estar al frente del tribunal de Cristo y tendremos que darle cuenta por nuestra vida, no por nuestro vecino, no por nuestro hermano. Tendremos que darle cuenta por nuestra vida. Están aquí en el día de hoy y es por eso que como creyentes debemos de orar. ¿Orar para qué? Para que Dios
para que Dios trabaje en la vida de aquellas personas que no le sirven al Señor, para que el enemigo suelte el entendimiento de la gente, para que la luz del evangelio pueda resplandecerle a aquellas personas que hoy en día por ignorancia están bajo el maligno, así como decía Pablo, como usted y como yo, que en algún tiempo anduvimos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Yo no sé si esto te anima a orar en el día de hoy. Yo no sé si esto te anima a orar por tus familiares, si esto te anima a orar por la humanidad, porque allá afuera hay una humanidad que está bajo la fuerza del maligno, que solamente Cristo puede romper. Están aquí en el día de hoy. Oremos. Oremos para que ellos ya no sean hijos de desobediencia, sino hijos de luz. Transformado bajo el poder del Espíritu Santo. Así como el Espíritu de Dios te transformó, así como el Espíritu de Dios trató contigo, que Dios también pueda transformar la vida de aquellos que no le sirven. Yo no sé si tú puedes escribir amén en el día de hoy. Cuando Pablo escribe esta carta a la iglesia de Éfeso, él está hablando a una ciudad que era centro de adoración al imperio romano y la diosa Diana, conocida en el ocultismo. Era una práctica común, una práctica de idolatría, del ocultismo, una práctica de brujería, de espiritismo que operaba en esta ciudad. En esta ciudad hacían fórmulas, hacían magia. Estaban bien envueltos en el ocultismo. Estos eran los hijos de desobediencia influenciados por el maligno en este tiempo, que practicaban la brujería, el vudú, el ocultismo, el espiritismo, todo tipo de pecado. Pero qué bueno es que Cristo apareció. Para eso fue que Cristo apareció, para darnos vida, para que nosotros pudiéramos salir de entre medio de ellos, para que dejemos de practicar esas cosas que nos mantienen esclavos. Para eso fue que apareció Cristo, para libertar al cautivo, para sanar al quebrantado de corazón. Para eso fue que apareció Cristo, para librarnos de esas cosas que nos separan de Él. Gloria al Señor. Para eso fue que apareció el Señor. ¿Cómo tú sabes esto? Porque yo también fui como ellos. Yo también practiqué el pecado. Yo también estaba envuelto en la brujería. Yo también estaba envuelto en un sinnúmero de cosas que me apartaban de Dios bajo mi ignorancia, influenciado por el maligno, atado por los vicios, atado por el alcohol. Pero de ahí fue que Dios me sacó. Que yo quiero decirte en este día que Dios también te puede libertar. Dios también quiere hacer algo con tu vida. Dios también quiere sacarte de ese lugar a donde te encuentras en el día de hoy. Por eso que el versículo 3 nos habla Pablo: nosotros como ellos también en otro tiempo vivimos en los deseos de nuestra carne. O sea, todos nosotros en algún tiempo vivimos atados al pecado, andando conforme a los deseos de nuestra carne. Fuimos dominados por esos deseos de la carne. Esos deseos de la carne gobernaban nuestra vida diariamente, y por esos deseos nosotros éramos merecedor de la ira de Dios por naturaleza. Así fue que entró el pecado, primeramente por Adán. Entró al mundo por el primer Adán, entró el pecado, y así la muerte pasó como herencia a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Nuestra naturaleza nos hace rebelarnos en contra de Dios. Nuestra naturaleza es imposible dominarla, al menos que no sea por medio del Espíritu Santo de Dios, que nos santifica, que nos ayuda, que nos endereza, que nos ayuda a seguir hacia adelante. Nuestra naturaleza nos hace esclavo del pecado, pero Dios nos liberta de esa esclavitud. Yo no sé si en el día de hoy tú estás recibiendo este mensaje. Por eso que el apóstol Pablo empieza a expresarse en el libro de los Romanos, capítulo 7, versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco.
eso hago. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: el mal está en mí. Hay una ley dentro de nosotros, el mal, la naturaleza caída, lo que heredarán, lo que nosotros pudimos tomar como herencia por Adán, está en nosotros, el pecado, nuestra naturaleza caída. Es por eso que Pablo grita y dice: miserable de mí. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Eso es lo que dice Pablo. Miserable de mí. Pero aquí es donde está la parte importante, porque luego vemos a Pablo decir: gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Me encanta la versión inglés, porque él dice: le doy gracias a Dios porque por medio de Jesús soy libre. Él me liberta por medio de Cristo Jesús. Qué bueno es saber que solamente por medio de Cristo Jesús nosotros podemos ser libres de la esclavitud del pecado, de esos deseos pecaminosos que quieren gobernar nuestra vida. Solamente Cristo nos santifica, solamente el Espíritu de Dios nos santifica por medio del Señor. Solamente Cristo puede ayudarnos a salir de eso. Gloria a Dios por eso. Versículos 4 y 5 dice: pero Dios, por su misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos ha escogido salvarnos. Qué bueno es saber que aunque estuvimos muertos, Dios nos ha escogido para salvarnos. Qué bueno es saber que en vez de castigarnos con su ira, Dios nos ha tomado y nos ha salvado. Qué bueno es saber que Dios nos dio la oportunidad de ser salvos. Que en vez de darnos muerte, nos dio vida.